Hola queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero darles la bienvenida a este canal Voz del Desierto, un canal con convicciones adventistas, donde juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y les aseguro, vamos a aprender muchas cosas nuevas. Es importante que en cada uno de los temas que nosotros presentemos en este canal nos puedan acompañar hasta el final, porque de esa manera podemos recibir la bendición, conocimiento y sabiduría que proviene de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, por eso te invito para que te quedes conmigo hasta el final y juntos podamos recibir la bendición que proviene de Dios por medio del estudio de su palabra. El tema para hoy lleva por título Cristo nuestro rescatador. Y dentro de esta temática vamos a estudiar una fiesta judía muy importante. Así que acompáñame hasta el final de esta presentación. Ve por tu Biblia para que puedas corroborar cada uno de los versículos que aquí vamos a estar estudiando. Vamos a iniciar con nuestro primer versículo, nuestra primera cita, que se encuentra en Primera de Corintios 5:7, que dice de la siguiente manera: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Con este versículo ya podemos deducir de qué fiesta judía vamos a estar hablando el día de hoy. Así es la fiesta de la Pascua, una fiesta muy importante para el pueblo de Israel y que tiene un significado espiritual para nosotros en este tiempo. Así que quédate conmigo porque va a estar muy interesante. Para entrar en contexto, es importante que analicemos 7 fiestas judías importantes para la nación de aquella época. La primera es la Pascua, la segunda, panes sin levadura, la tercera es la fiesta de las primicias, la cuarta es la fiesta del Pentecostés, la quinta es la fiesta de las trompetas, la sexta es el día de expiación y la séptima es la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas en total. Hoy nos vamos a concentrar en la Pascua. En el calendario judío, esta fiesta se celebraba el 14 de Nisan y marcaba el inicio de año. Por eso era importante esta fiesta, era la primera que se celebraba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año y estas conmemoraban eventos importantes de la historia nacional, pero también eran simbólicas o tipológicas, ya que señalaban eventos futuros de mayor magnitud. Qué importante esto que estamos leyendo, porque las fiestas judías, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, eran simbólicas y tipológicas. ¿Por qué eran simbólicas y tipológicas? Porque no nada más eran fiestas que había que celebrar por celebrar y regocijarse nada más. Claro que no. Señalaban eventos futuros de mayor magnitud. Y ahorita vamos a entender cuáles eran esos eventos futuros de mayor magnitud. Las fiestas en Israel ocurrían en 2 estaciones del año. Vamos a quedarnos con eso. Ocurrían en 2 estaciones del año, primavera y otoño. Las fiestas de la primavera eran 4: Pascuas,
panes ácimos, primicia y Pentecostés. Estas señalaban a los acontecimientos relativos al primer advenimiento de Cristo. Fíjense qué importante, porque estas señalan al primer advenimiento de Cristo. Recordemos que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías libertador, y estas fiestas señalaban al Mesías libertador. Estas 4 primeras fiestas, ese Mesías que desde Adán y Eva, desde que cayeron en pecado, nuestros primeros padres se les había prometido este libertador, que era Cristo Jesús. Y también el pueblo de Israel, por medio de estas fiestas, recordaban que iba a venir un Mesías para librarlos. Bueno, estas eran las fiestas que se celebraban en la primavera. Yo creo que no se les olvida. Estaban las otras que se celebraban en otoño, que eran 3: trompetas, expiación y tabernáculos. Estas fiestas señalaban los acontecimientos relativos a la segunda venida de Cristo. Por eso era que yo les mencionaba que eran simbólicas o tipológicas, porque señalan un evento mayor. Y entonces estas últimas 3 fiestas señalan acontecimientos relativos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso eran importantes fiestas, altamente importantes para la nación judía. Hay una pregunta que tengo aquí para ustedes. Es una pregunta muy importante. Bueno, son 2 preguntas. La primera dice, ¿cuál es el origen de la Pascua? Y la segunda pregunta, ¿cuándo fue celebrada la primera Pascua? Estoy seguro que muchos de ustedes ya saben cuál es el origen de la Pascua y cuándo fue celebrada la primera Pascua. Muy bien, pues vamos a avanzar para que podamos responder estas 2 preguntas que son similares. Ustedes están viendo ahora en pantalla pues una escena de cuando el pueblo de Israel fue esclavo en aquella nación pagana que era Egipto. Pues bueno, la fiesta de la Pascua era la más importante porque señalaba la ocasión de la liberación de la esclavitud en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel había estado 400 años esclavo en aquella nación pagana. Yo creo que a nadie le gustaría estar de esclavo tanto tiempo, tener jornadas de más de 8 horas sin descansar, sin tener pues un pago digno. Es evidente que el pueblo de Israel anhelaba ser liberado de esta nación pagana. Y es aquí, en este evento, donde se instituyó la Pascua. Vamos a leer unos versículos que son importantes para que podamos entender el asunto de la Pascua, bueno, la fiesta más bien. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a leer en Éxodo 12:6. Éxodo 12:6. Dice allí, Éxodo 1:6, perdón. Dice allí, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, fíjense muy bien. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Fíjense muy bien porque aquí, bueno, la Pascua es tan importante que en esta fecha, el mes de Nisán, era pues el primer mes del año. Y por supuesto conmemoraba la liberación de Israel del yugo egipcio. El versículo 3 dice allí, hablad a toda la congregación de Israel diciendo,
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjense qué importante estos versículos que acabamos de leer. Porque en la Pascua era importante algo. Era el sacrificio de un animal. Y ese animal era un animal sin defecto. Era un macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, dice el versículo, o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Por supuesto, este cordero era simbolismo de Cristo Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. Es importante que nosotros entendamos que en la Pascua, pues, era necesario el sacrificio de un cordero que iba a ser inmolado, un cordero que no iba a ser quebrado ninguno de sus huesos, un cordero que iba a ser consumido por las familias y que ese cordero, ¿verdad? Fíjense muy bien porque les dije en un principio que las fiestas eran simbólicas o tipológicas. Entonces, este cordero era un tipo del antitipo que era Cristo Jesús, quien iba a morir por cada uno de nosotros. Entonces, allí se empieza a instaurar la Pascua con esta celebración, con este sacrificio que todas las familias del pueblo de Israel tenían que hacer y de esta fiesta también participar. Muy bien, pues vamos a leer otros versículos claves que es el 7 y el 11 allí de nuestra Biblia, o podemos continuar leyendo donde nos quedamos. Dice allí el número 6, versículo 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Eso ya lo habíamos leído. El 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. El versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados, en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Fíjense qué importante, porque el Señor, por medio de este rito, está instaurando la Pascua. Una fiesta que conmemora algo aún mayor, un evento más grande, que no es la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio, sino es la liberación por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario del pecado que ha traído Satanás a este mundo. Es evidente que es mayor el evento que conmemora la Pascua y nosotros debemos entender eso muy, pero muy bien. Muy bien, estos otros versículos son los que leímos, los que leímos allí en la Biblia digital. Bueno, pues quiero comentarles que en Egipto los israelitas pues
no tenían tampoco un altar común para adorar a Dios, y es por eso que fueron también consagradas las casas en que se reunieron para la Pascua y preservados pues los individuos que se encontraban en ella cuando pasó el ángel destructor. Pues quiero decirles que así la aspersión de las sangres en los postes de la puerta y en el dintel llegó a ser una señal de liberación. Y Dios prometió preservar cada casa que había sido marcada por fe en esa promesa, porque las casas habían sido marcadas con la sangre de aquel cordero, para que cuando pasara el destructor no hiciera estrago a aquella última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y no murió ninguno, solo de los hijos de los egipcios, los primogénitos que murieron, y hubo gran lamentación, pero del pueblo de Israel no murió ninguno. Muy bien, pues quiero decirles que la liberación de Dios, la liberación que Dios le dio a Israel del pueblo de Israel fue grandilocuente, por así decirlo, porque recordemos que fueron 10 plagas las que Dios envió al pueblo egipcio para que éste pudiera entender el poder, la magnitud del Dios Todopoderoso sobre los dioses egipcios. Y la última plaga pues era pues la muerte de los primogénitos, era ya el ultimátum ya que Dios le daba al pueblo egipcio, a esta nación pagana. ¿Sí? Bueno, quiero mostrarles en esta presentación un ejemplo de cada una de las plagas y cómo cada una de las plagas afectaba una deidad egipcia. Les quiero mostrar para que ustedes puedan ver. Es evidente que el Señor no envió las plagas así porque sí, sino que cada plaga afectaba a una deidad. Por ejemplo, la plaga de sangre atacaba a la deidad Hapi, dios del Nilo. Las ranas, la deidad que fue atacada era Jequep, diosa de la fertilidad. Los piojos, Set, dios del desierto. Las moscas, Huachit, representado por moscas. Esa fue la deidad que fue atacada. El ganado, Api, dios toro. Las úlceras, a Sekhmet, dios de la salud. El granizo, Anut, dios del cielo. Langostas, a Osiris, dios de las cosechas. Tinieblas, la deidad que fue atacada fue a Ra, el dios sol. Y la muerte de los primogénitos, la deidad que fue atacada fue Isis, diosa protectora de los niños. Así como Dios instauró 7 fiestas en la nación judía y que tenían pues una intención simbólica y tipológica, también con estas plagas. No era nada más que las envió solamente por enviar, sino que cada plaga atacaba una deidad. El pueblo egipcio debió de haber entendido que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso y verdadero, el Dios del universo. Había una oportunidad, claro que sí, para la nación egipcia, pero desafortunadamente no cedieron ante el poder de Dios, aunque todos y todas sus deidades fueron atacadas y se demostró que no tienen poder alguno. Bueno, es evidente que la historia no menciona que la nación egipcia, el pueblo egipcio, haya comprendido que Dios, ellos hayan entendido y reconocido que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Pero bueno, la Biblia no menciona eso. Muy bien,
Éxodo 12, 29 al 31, vamos a hablar un poquito de la última plaga. Recordemos que con la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio, pues se celebra la primera Pascua y la última plaga pues tiene mucho que ver porque el Señor ordena que de la sangre de aquel cordero pinten los dinteles de las puertas de las casas, porque al no haber un lugar donde adorar a Dios, las casas se convierten, se consagran en un lugar de adoración y en las casas se resguardan las familias del pueblo de Israel. Pero cuando pasa el destructor, según Éxodo 12, 29 al 31, vamos a ir a nuestra Biblia digital, Éxodo 12, 29 al 31. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo. Dice allí, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, fíjense muy bien, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los israelitas. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerte. Qué importante, el Señor no tocó a ninguno de los primogénitos israelitas. Y con esta última plaga, pues se ataca a la deidad Isis, diosa de la fertilidad, una de las deidades más grandes de la nación egipcia. En fin, pues bueno, vamos a continuar con nuestra temática. Hay otra pregunta. Además de celebrar la liberación del cautiverio de Egipto, ¿qué más simbolizaba la fiesta de la Pascua? ¿Qué más es lo que simboliza esta fiesta? ¿Por qué es tan importante? No tan solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros en este tiempo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué más simbolizaba la fiesta de la Pascua? Muy bien, fíjense lo que dice Primera de Corintios 5:7, que era el primer versículo que habíamos leído al principio. Dice allí, Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay unos versículos que no leímos, pero son versículos que nos dicen, ¿verdad?, que en la fiesta de la Pascua se comían panes sin levaduras y hierbas amargas. Yo creo que lo podemos encontrar en nuestra Biblia digital para que podamos tener evidencia de eso que yo les estoy diciendo. Por eso el versículo lo que dice. Muy bien, fíjense que allí en el versículo 19, 20, el 20 dice... Bueno, vamos a un poquito más arriba. El 19 dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Pasará Jehová aquella
puerta y no dejará entrar al heridor. En vuestras casas guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ahí lo tenemos. Ahora bien, fíjense lo que dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya la Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense la palabra limpiaos. Limpiaos del griego es eketairos, que significa purificar, purgar. Y aquí en este versículo que acabamos de leer, Pablo pide la eliminación total de lo que es dañino para el cristiano y la iglesia. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. En los días finales de la historia de este mundo, el ángel exterminador saldrá otra vez para cumplir su terrible misión. Y solo los que se hayan limpiado de la levadura del pecado y hecho su elección colocándose bajo la sangre de Jesucristo, el Cordero Pascual simbolizado, serán liberados. Ahí podemos ver el significado de la Pascua, de la verdadera Pascua. Fíjense allí, limpiaos pues de la vieja levadura. Recordemos lo que le dije en un momento, limpiaos del griego es eketairos, que significa purificar, purgar. O sea, Pablo pide la eliminación de todo lo que es dañino para el cristiano, no tan solo para el cristiano, sino también para su iglesia. Pablo pide que eliminemos todo el pecado que hay en nosotros, toda esa vieja levadura. Porque sigue diciendo el versículo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fue gracias a la muerte de Cristo Jesús que nosotros podemos ser libertados del pecado. Porque el pecado, pues, somete al ser humano. Pero ya Cristo, el Cordero simbólico, el que se sacrificaba en la Pascua, ya fue sacrificado. Ya Cristo Jesús ya vino. Ya el evento que conmemoraba la Pascua ya se cumplió. ¿Sí? La Pascua, podemos decir, es el tipo y la Pascua y el Cordero que se sacrificaba. Y la muerte de Cristo Jesús, que es el Cordero Pascual también, pues que es el antitipo, ya fue pues cumplida. O sea, la Pascua anunciaba un evento aún mayor que era la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No para liberarnos del yugo egipcio ni del yugo romano, claro que no, sino para liberarnos del pecado, de las garras de Satanás, del sometimiento del mal. Entonces, pues ahí lo tenemos. El versículo es muy, muy importante para nosotros porque dice limpiados de la vieja levadura, del pecado, de todo lo que nos somete, de la maldad, porque ya nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muy bien, características del Cordero ofrecido en la Pascua. Fíjense lo que decía Éxodo 12:5, si ya lo olvidaron lo vamos a retomar. Éxodo 12:5. Vamos para allá. A ver, no puedo subir. Muy bien, Éxodo 12:5 dice allí. Vamos al 5. Igual si tienen su Biblia pueden buscarlo conmigo. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Hace un momentito, aunque ya pasé por este versículo, no expliqué porque lo estoy dejando para la parte final. Fíjense lo que dice el versículo, el animal será sin defecto. Es evidente que era un animal que era perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque este cordero simbolizaba a Cristo Jesús.
que era el cordero perfecto, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Macho, dice allí, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bueno, es importante que entendamos este versículo porque vamos a leer otros versículos del Nuevo Testamento que pues nos dicen las características del cordero ofrecido en la Pascua. Recordemos que Éxodo 12:5 era un cordero sin mancha, sin defecto. No era un corderito que tuviera una pierna quebrada o que tuviera alguna deformidad. Claro que no. Era un cordero perfecto, porque este cordero simbolizaba a Cristo Jesús, el Mesías, que iba a venir a libertarnos y que iba a venir a morir por nosotros. Cristo Jesús es el Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha, sin pecado, por supuesto, un Cordero perfecto. Miren lo que dice Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ojo con este versículo. Hay algunos cristianos sinceros, yo he escuchado que dicen Cristo sí cometió pecado, porque dicen Cristo sanó en sábado. Y luego también he escuchado que se dice Cristo pues convirtió el agua en vino en la fiesta y en aquella ceremonia, y pues seguramente consumió también vino. Pero recordemos que en ninguno de estos dos eventos Cristo cometió pecado. El vino el agua al cual Dios convirtió en vino era como el jugo extraído recién de las uvas, no era fermentado. Y el sábado Jesús mismo lo dijo, es lícito hacer el bien el sábado. ¿Qué podemos hacer el sábado? El bien. No es trabajo, por lo tanto no es pecado, porque si hubiese sido pecado, el plan de salvación hubiese sido echado por tierra. Para que nosotros pudiésemos tener la seguridad de que íbamos a ser salvos, Cristo tenía que ser perfecto, sin pecado, sin engaño, sin mancha, sin maldad. Y estos versículos lo confirman. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Otro versículo que nos dice que Cristo no cometió pecado, era perfecto. Así como el Cordero de la Pascua era perfecto, sin mancha. Un Cordero perfecto, el mejor. Miren lo que dice Juan 8:46. Sí, yo espero que lo estén buscando en su Biblia. ¿Quién de vosotros, es una pregunta, quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Qué importante, qué interesante estos versículos. La parte de abajo dice, el Cordero era perfecto porque a quien representaba era perfecto. O sea, el Cordero de la Pascua, quien simbolizaba, era perfecto porque era el Hijo de Dios, sin mancha y sin pecado. El único que fue capaz de traernos salvación, liberación del yugo del pecado que había acarreado Satanás a esta tierra. ¿Sí? Cristo es nuestro libertador. No nos libertó de Egipto, claro que no, ni de el yugo de Roma, claro que no, sino de algo mayor. Recordemos que la fiesta era simbólica, era tipológica, porque el antitipo era algo mayor. El tipo que era la Pascua, el Cordero, el antitipo que era Cristo Jesús, el Cordero, su muerte en la cruz del Calvario, que venía a traer una liberación aún mayor, no tan solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y nosotros también pues podemos participar de esa Pascua. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente presentación.
dice allí, ninguno de sus huesos fue quebrado. Eso era lo que sucedía cuando se instauró la Pascua, la primera Pascua que se celebró. Hubo una indicación muy importante que la podemos encontrar en Éxodo 12:46. Lo voy a poner aquí en pantalla para que podamos corroborar que fue así. 12:46. Muy bien, dice allí el 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Fíjense, aquel cordero que iba a ser inmolado, dice allí, ni quebraréis hueso suyo. Ahora, ¿por qué era importante que esto se hiciese así? Es evidente que esto anunciaba algo aún mayor. Fíjense lo que dice Juan 19:32 al 36. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, o sea, los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo Jesús, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí se está cumpliendo lo que dice allí el versículo que acabamos de leer de Éxodo 12:46, que no se le iba a quebrar ni un hueso suyo al cordero, porque es evidente que indicaba, simbolizaba a Cristo Jesús, que tampoco se le iba a quebrar ninguno de sus huesos. Sigue diciendo después del punto, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Ahí vemos el paralelismo que existe con Éxodo 12:46 y Juan 19:32 al 36, y aquí se está cumpliendo. Aquí podemos ver la tipología de lo que fue instaurado en la Pascua. No fue nada más porque sí, sino que tenía un propósito, un simbolismo. Y era lo que sucedió, que a Cristo no se le quebró ninguno de sus huesos porque ya había muerto. Recordemos que cuando es lacerado el costado de nuestro Señor Jesucristo, sale agua con sangre, indicando que ya Cristo Jesús había muerto y no fue necesario quebrarle ni uno de sus huesos. Muy bien, pues vamos a avanzar porque un poco largo esta temática, pero quisiera abarcar todos los versículos para que podamos entender mejor. El cordero debía ser asado entero, lo que significaba que Cristo sería completamente molido por nuestras iniquidades. Miren lo que dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. El cordero tenía que ser, debía ser asado entero. Y eso significaba que Cristo sería completamente molido por nuestros pecados. Y lo que dice Isaías 53:5, pues lo confirma. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué interesante, queridos amigos y hermanos que están en esta presentación. Cristo pues sufrió por cada uno de nosotros, porque a pesar del gran sacrificio, Él vio que muchos de nosotros le rechazaríamos, pero aún así Él estuvo dispuesto a morir por tu vida y también por mi vida. Y debemos de valorar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros.
Y solamente por fe creemos que esto fue así. Así como el pueblo de Israel creía por fe que iba a venir ese gran Mesías a libertarlos. Así también nosotros debemos creer por fe. La relación tipológica de la Pascua no se verificaba solo en cuanto al evento en sí, sino también en cuanto al tiempo, fíjense muy bien, porque el tiempo también es muy importante. Como parte de la celebración de la Pascua, el cordero debía ser separado el 10º día del primer mes, el mes de Abib. Eso lo leímos en Éxodo 12:3, ya lo habíamos pasado. Éxodo 12:3, lo voy a volver a retomar para que lo recordemos, no se nos olvide, es mejor que quede claro. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomase un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿ok? En el 10 de este mes, ahí vemos la fecha es muy importante. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió antes de la muerte de Cristo Jesús? Miren lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y miren lo que dice Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de Dios, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Días antes, así como se separaba el cordero, también Cristo fue separado y seleccionado, ¿verdad? Porque Él iba a morir por nosotros. Él era la Pascua. Miren lo que quiero comentarles, leerles del deseado de toda la gente. El día domingo 10 de Abib, el 10, mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, Él, refiriéndose a Cristo, el verdadero Cordero de Dios representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. Fíjense qué importante. Porque el domingo, el 10, la fecha del 10 de Abib, dice allí el deseado de toda la gente, página 525, mientras el pueblo estaba reunido para celebrar la Pascua, Él, Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. Qué importante. Y no pasó mucho hasta su crucifixión. El Cordero Pascual debía de ser preparado con antelación, antes del sacrificio. Aquel domingo era el 10 de Abib, lo que dice el versículo de Éxodo 12:3. Y fue lo que sucedió, porque el 10 de Abib se separaba el cordero. Y el 10 de Abib, Cristo entra triunfal a la ciudad de Jerusalén. O sea, fue separado el Cordero. Cristo Jesús, el verdadero Cordero, el máximo Cordero, que iba a ser sacrificado por todos nosotros. Eso se cumplió al pie de la letra. Porque recordemos, y se los decía y se los recuerdo, las fiestas judías eran simbólicas y tipológicas, y la Pascua no era la excepción, simbólica y tipológica. Muy bien, vamos a avanzar. El día jueves, 14 de Abib, eso está en Éxodo 12:6, el 14 de Abib, y miren cómo lo podemos comparar. Voy a omitir, pero se los voy a dejar de tarea que busquen Éxodo 12:6. Paralelismo. Con Lucas 22:8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos para la Pascua para que la comamos. Ya estaba preparándose la Pascua.
Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaba en el mundo, los amó hasta el fin, antes de la fiesta de la Pascua. Dice Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, ya el 14 de Aviv era la preparación ya para participar de la Pascua. Eso quiere decir que Jesús comenzó a enseñarles cómo debían de recordar su sacrificio por medio de la cena del Señor a partir de entonces. Recordemos la Pascua que se estaba celebrando allí, la cena, Él pues enseña cómo debían de recordar su sacrificio por medio de la cena del Señor. Y a partir de entonces se sigue celebrando para recordar. Muy bien, vamos a continuar para ir casi que concluyendo. Viernes 15 de Aviv del año 31. Fíjense lo que dice Mateos 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se cumplió todo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras con esta primera fiesta judía de liberación que era la Pascua. Toda esa ceremonia, esa secuencia que llevaba la Pascua, el Cordero, cómo se consumía, cómo se participaba de ella, su muerte, que no iba a ser quebrado. Todo fue cumplido al pie de la letra. Deuteronomios 21:23 dice, no dejará que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense muy bien, eso se cumplió, porque Cristo no pasó en el madero, sino que como ya se iba a participar o se estaba participando de la Pascua, las fiestas, fue necesario bajarlo y llevarlo a la tumba. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo esto se cumplió. Fíjense que, una de los castigos de los romanos era la crucifixión, incluso antes de, cuando Cristo era, o antes del nacimiento de Cristo, no recuerdo muy bien, pues hubo una rebelión. Y fueron crucificados alrededor de unos 3,000 judíos y pasaron muchos días crucificados. Una rebelión que fue apaciguada por el general Varo de aquella época. Entonces la crucifixión era una pena muy dura, un castigo muy duro, que prácticamente era la pena de muerte por medio de la crucifixión, y era para ladrones, homicidas, gente muy mala, y era una pena muy dura. Entonces pasaban allí crucificados muchos días hasta que se desangraban poco a poco. Sin embargo, Cristo Jesús no pasó allí en la cruz. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso se cumplió. Eso se cumplió. Muy bien, Filipenses 2:8, otro versículo que no quiero pasar por alto. En realidad, a mí me gusta estudiar todos los versículos para que no quede ninguno fuera. Tal vez se haga un poco pesado este tipo de temas, pero es importante porque de esta manera podemos entender. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 27:46 dice, en su desesperación Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado. Es evidente que Cristo sufrió nuestra culpabilidad. Y Él sufrió por cada uno de nosotros. Pero también hay otro versículo que dice, consumado es. Allí fue el clímax de esa fiesta de la Pascua, que fue instaurada en ocasión de la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Una cita de Elena Harmon de White que no quiero pasar por alto, aunque es un poquito larga. Quiero leerla para ustedes, que dice, la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Queridos hermanos, pues desde un principio el Señor quería anunciar las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Esta cita que acabamos de leer del Deseado de toda la gente, página 701, es una cita muy profunda que nos acerca un poquito al sufrimiento de Cristo Jesús, el verdadero Cordero Pascual, que vino a morir por cada uno de nosotros y vino a morir por todos. Su tema principal era la salvación. Y desde que se instaura la Pascua, Él, y mucho antes, está anunciando ese plan de salvación, de misericordia y amor para con cada uno de nosotros. Por eso su sufrimiento en la cruz del Calvario es algo que no podemos comprender, porque en realidad Cristo Jesús sufría por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, porque a pesar del gran sacrificio que Él hacía, muchos de nosotros le íbamos a rechazar. Entonces, aunque la salvación es gratuita para nosotros, en realidad fue un gran precio el que hubo que pagar, y debemos de entender eso. Muy bien. Culminamos con el último versículo, Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravillosa esperanza podemos ver en este versículo. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo para que pudiésemos nosotros obtener la salvación, pudiésemos tener la liberación total del yugo, del pecado, lo que Satanás ha acarreado a este mundo. Sin embargo, muchos de nosotros aún vivimos sometidos al pecado, aunque ya Dios trajo la liberación para cada uno de nosotros por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Pero muchos de nosotros no hemos comprendido que ya la Pascua, aquella Pascua, se cumplió con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Cordero perfecto, sin mancha, el único que podía traernos, darnos libertad para que pudiésemos vencer
ante el pecado que Satanás trae a este mundo. Queridos amigos, hemos llegado ya a la conclusión de esta temática. Es un tema sin duda muy importante que debemos comprenderlo bien. Les dejo de tarea que sigan leyendo Éxodo 12 en adelante para que puedan entender mejor. Ojalá que este tema les genere el interés por estudiar esta fiesta judía, su tipología, su simbolismo, para que por medio de ese conocimiento que vamos adquiriendo podamos comprender el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Voy a concluir con una oración. Me gustaría que tú oraras también conmigo para que el Señor te ayude a aceptar su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque tú eres nuestro gran libertador, nuestro gran rescatador, como es el título de este tema. Muchos de nosotros no comprendemos el porqué de aquella fiesta, la Pascua, que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la nación egipcia. Sin embargo, Señor, eso era un elemento que simbolizaba algo aún mayor, que era la liberación de la humanidad del yugo del pecado. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender este gran mensaje, ayúdanos a abrazar esta gran esperanza y a hacer uso de ese gran regalo que tuvo que ser pagado con un gran precio. Pongo en tus manos a todos los que han visto esta presentación para que ellos también puedan hacer de este mensaje una esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de esta presentación, de este tema. Espero que les genere interés para que puedan seguir investigando. Nos vemos en la siguiente temática. Que el Señor les bendiga.